Mi hijo Alan me llamó 23 veces en una sola tarde. Papá, no hagas eso. Papá, por favor, detente. Papá, podemos hablar. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Todo había comenzado una semana antes, en el Día del Padre, cuando él le regaló a su suegro un coche de $45,000 y a mí unas chanclas de 20. Sí, escuchaste bien. Chanclas de $20. Mientras su suegro Tadeo recibía las llaves de un BMW negro reluciente, yo, Ernesto, el hombre que crió a ese muchacho desde los 5 años, recibí unas chanclas de plástico azul en una bolsa de papel arrugada. Pero déjame contarte exactamente cómo pasó todo, porque lo que hice después los dejó a todos en shock. Era domingo por la mañana cuando Alan me mandó ese mensaje: papá, pásate por casa después del almuerzo. Tengo algo para ti. Pensé que sería como siempre, una comida familiar, tal vez ese reconocimiento que llevaba esperando desde hace años. Qué ingenuo fui. Me levanté temprano esa mañana, como siempre hago. A los 72 años, el sueño ya no es el mismo. Me afeité con cuidado, me puse mi camisa blanca favorita, esa que Alan me había regalado años atrás cuando todavía le importaba lo que pensaba de él. Incluso me puse un poco de esa colonia que mi difunta esposa tanto me elogiaba. Pasé por la panadería de la esquina y compré ese postre de chocolate que tanto le gustaba de niño. La señora Marta, la dueña, me sonrió como siempre. Para el Día del Padre, ¿verdad, don Ernesto? Me preguntó si Alan me había preparado algo especial. Seguro que sí, le respondí, sintiendo una calidez en el pecho que pronto se convertiría en hielo. Llegué a su casa con una sonrisa en el rostro, cargando el postre con tanto cariño como si fuera el regalo más valioso del mundo. La puerta estaba abierta y escuché risas desde el patio. Risas que no me incluían. Caminé hacia atrás y lo que vi me partió el alma en 1000 pedazos. Ahí estaba mi hijo, de 35 años, entregándole las llaves de ese BMW negro reluciente a Tadeo, su suegro. Un coche que fácilmente costaba $45,000. El mismo dinero que yo había usado para pagar sus estudios de ingeniería, el mismo dinero que había gastado cuando se quedó sin trabajo durante 8 meses. ¡Feliz Día del Padre, suegro!, gritaba Alan mientras Tadeo abrazaba a mi nuera Fernanda, todos riendo como si fuera la cosa más natural del mundo. Yo me quedé parado ahí, como un extraño en la celebración de mi propio hijo, viendo cómo el hombre que había criado a ese muchacho desde los 5 años era completamente invisible. Tadeo acariciaba el capó del coche como si fuera oro puro. «Ay, mijo, no debiste haberte gastado tanto dinero en mí», decía con una sonrisa que llegaba hasta las orejas, pero sus ojos brillaban de satisfacción. Fernanda tomaba fotos desde todos los ángulos, ya planeando presumir en sus redes sociales. «¡Qué suegro tan generoso tengo!», decía mientras grababa videos. Y Alan, mi propio hijo, resplandecía de orgullo como si acabara de conquistar el mundo. «Es que usted se lo merece, don Tadeo. Usted siempre ha sido como un padre para mí». Esas palabras me golpearon como un puño en el estómago. ¿Como un padre? ¿Y yo qué era entonces? Finalmente me vieron. «Papá, ya llegaste», dijo Alan, como si recién recordara mi existencia. Se acercó con una pequeña bolsa de papel arrugada en la mano, el tipo de bolsa que dan en las tiendas de a peso. «Toma, esto es para ti». La bolsa pesaba nada. Absolutamente nada. La abrí despacio, tratando de mantener la compostura frente a todos los invitados que ahora me miraban con curiosidad. Adentro encontré esas chanclas de plástico azules y una nota doblada. Las chanclas tenían una etiqueta que todavía decía $19.99. La nota era aún peor: «Papá, sé que no te gustan las cosas caras. Espero que estas te duren mucho tiempo. Feliz Día del Padre. Con cariño, Alan». El silencio fue ensordecedor. Todos me miraban esperando mi reacción. Tadeo seguía acariciando su coche nuevo, Fernanda había dejado de tomar fotos, y Alan me miraba con esa expresión que decía: «Deberías estar agradecido». «Gracias, hijo», logré decir, con la voz más tranquila que pude encontrar. «Están muy bonitas». Pero mientras sostenía esas chanclas baratas en mis manos, algo se rompió dentro de mí. No fue rabia lo que sentí. No fue decepción. Fue algo mucho más profundo. Fue el momento exacto en que me di cuenta de que para mi propio hijo, yo valía exactamente $19.99. Me quedé ahí parado, viendo cómo todos volvían a rodear el BMW, como si yo fuera un mueble más del patio. Tadeo ya estaba sentado en el asiento del conductor, ajustando los espejos, probando el sistema de sonido.
Esto suena increíble, mijo, gritaba mientras la música llenaba todo el vecindario. Fernanda subió al asiento del pasajero y empezó a transmitir en vivo en Instagram. Miren lo que mi esposo le regaló a mi papá por el Día del Padre. Un BMW último modelo. Los comentarios empezaron a llover. ¡Qué yerno tan generoso! Tu papá se ganó la lotería. Ojalá tener un yerno así. Y ahí estaba yo, con mis chanclas de $20, siendo completamente ignorado por mi propio hijo en el día que se suponía era para celebrarme. Pero si ellos supieran. Si tan solo supieran todo lo que había hecho por ese muchacho. Cerré los ojos por un momento y los recuerdos vinieron como una avalancha. Alan tenía 5 años cuando su madre murió en ese accidente. 5 años, y yo me convertí en padre y madre al mismo tiempo. Recuerdo sus primeras noches llorando, llamando a su mamá. Recuerdo cómo me abrazaba tan fuerte que pensaba que me iba a romper las costillas. Trabajé dobles turnos en la fábrica durante 10 años. 10 años sin vacaciones, sin descansos, sin una sola queja. Todo para que Alan pudiera tener lo que necesitaba. Cuando cumplió 16, quería una bicicleta de montaña. No cualquier bicicleta. Una específica que costaba $800. Yo ganaba $1,200 al mes, pero se la compré. Comí frijoles y arroz durante 2 meses, pero él tuvo su bicicleta. Cuando se graduó de preparatoria, quería estudiar ingeniería en la universidad privada más cara de la ciudad. Papá, ahí está mi futuro, me dijo. El costo era de $30,000 por año. Vendí el coche de su madre, ese Civic azul que ella tanto amaba, para pagar el primer año. Trabajé de vigilante nocturno, además de mi trabajo normal para pagar los otros 3 años. Cuando se casó con Fernanda, necesitaba $15,000 para la boda. Papá, solo me caso una vez, me dijo. Saqué un préstamo personal que todavía estoy pagando. Cuando compraron su primera casa, les di $20,000 para el enganche. Cuando Fernanda se embarazó y perdieron el bebé, pagué todos los gastos médicos que no cubrió el seguro. Cuando Alan perdió su trabajo hace 3 años, no solo le pagué la hipoteca durante 8 meses, sino que también les compraba la despensa semanal. Fernanda siguió yendo a su salón de belleza, siguió comprando ropa cara, siguió viviendo como si nada hubiera pasado. Y yo seguí pagando todo sin decir una palabra. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada aniversario, yo era el que llegaba con el regalo más caro. No porque tuviera dinero de sobra, sino porque pensaba que así demostraba mi amor. Pensaba que así mi hijo sabría lo importante que era para mí. Pero ahí estaba, viendo cómo ese mismo hijo le daba a un hombre que conocía desde hace apenas 5 años un regalo que costaba más de lo que yo gano en un año entero. Papá, ¿estás bien? La voz de mi nieta Noemí me sacó de mis pensamientos. Tenía 16 años, la misma edad que Alan cuando le compré esa bicicleta. Era la única que había notado mi silencio. Sí, mi amor. Solo estoy admirando el coche nuevo del abuelo Tadeo, mentí, tratando de sonreír. Noemí me miró con esos ojos inteligentes que había heredado de su abuela. ¿Te gustan las chanclas, abuelo? Están perfectas, respondí, pero mi voz se quebró un poco. Ella se acercó y me susurró al oído, papá debería haberte regalado algo mejor. Tú eres el mejor abuelo del mundo. Esas palabras me partieron el corazón. Una niña de 16 años entendía algo que mi hijo adulto no podía ver. La fiesta continuó. Tadeo siguió presumiendo su coche nuevo, Alan siguió recibiendo felicitaciones por ser tan generoso, y Fernanda siguió transmitiendo en vivo como si fuera la protagonista de una película. Y yo me quedé ahí, sosteniendo mis chanclas, preguntándome en qué momento me había convertido en un extraño en la vida de mi propio hijo. Me acerqué a la mesa donde habían puesto el postre que traje. Nadie lo había probado. Ahí estaba, intacto, como si no existiera. Como yo. Tomé un pequeño pedazo y lo probé. Sabía a recuerdos amargos, a todo lo que había dado sin recibir nada a cambio. Miré alrededor y vi a todos los invitados. Los vecinos, los amigos de Fernanda, algunos compañeros de trabajo de Alan. Todos admirando el BMW, todos felicitando a mi hijo por su generosidad hacia su suegro. Nadie, ni una sola persona, me había preguntado qué me había regalado mi hijo. Tadeo se acercó a mí con una sonrisa victoriosa. Ernesto, ¿viste qué hijo tan maravilloso tienes? Mira a este cochazo que me regaló. Sus palabras goteaban satisfacción, como si quisiera restregarme en la cara que él valía $45,000, y yo solo 20. Sí, muy bonito, respondí, manteniendo la compostura.
Es que Alan siempre ha sido como un hijo para mí, continuó Tadeo. Desde el día que conoció a Fernanda, lo traté como si fuera mi propio muchacho. Y mira cómo me lo regresa. Cada palabra era como un cuchillo. Alan nunca había sido su hijo, pero había recibido mejor trato que yo, que lo había criado desde bebé. Cuando finalmente me despedí, Alan me dio un abrazo rápido y distraído. Gracias por venir, papá. Que disfrutes las chanclas. Caminé hacia mi viejo Toyota, ese que tenía 15 años y que seguía funcionando porque no tenía dinero para cambiarlo. Mientras manejaba de regreso a casa, las chanclas en el asiento del pasajero me miraban como una burla cruel. Esa noche, sentado en mi sillón favorito, con las chanclas sobre la mesa de centro, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta las 4 de la madrugada, sentado en mi sillón, mirando esas chanclas como si fueran la prueba física de mi insignificancia. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de satisfacción de Tadeo acariciando su BMW nuevo, escuchaba las risas de todos celebrando su regalo, sentía otra vez esa punzada en el pecho cuando Alan me entregó esa bolsa arrugada. Me levanté y fui a mi habitación. Abrí el closet y saqué una caja de zapatos vieja que guardaba desde hacía años. Adentro estaban todos los recibos, todos los comprobantes, todas las evidencias de lo que había invertido en la vida de mi hijo. No porque fuera un hombre rencoroso que llevaba cuentas, sino porque mi difunta esposa me había enseñado a guardar todo para los impuestos. Extendí todos los papeles sobre la cama y empecé a revisar. El primer recibo que encontré fue de cuando Alan tenía 8 años, clases de natación, $200 mensuales durante 2 años. Papá, quiero ser como Michael Phelps, me había dicho. Nunca se convirtió en nadador, pero yo pagué hasta el último centavo. Aquí estaba el recibo de la computadora que le compré cuando tenía 12 años. $1,500 en 1999, una fortuna para mí en ese tiempo. Es para hacer mis tareas, papá, me había prometido. La usó más para jugar videojuegos que para estudiar, pero la pagué religiosamente en 12 mensualidades. Los recibos de la universidad, $30,000 por año durante 4 años. $120,000 en total. Aquí estaban los comprobantes del préstamo que saqué, las horas extra que trabajé, los fines de semana que dejé de descansar para pagar cada semestre. El recibo de la boda, $15,000 para un día que duró 6 horas. Aquí estaba el comprobante del otro préstamo que tuve que sacar, el que todavía estoy pagando a los 72 años. Los recibos de cuando les ayudé con la casa, $20,000 para el enganche, más $5,000 para los muebles, más $3,000 para el aire acondicionado, más $2,000 para la cerca del patio. Los recibos de cuando perdió el trabajo, 8 meses pagando su hipoteca de $2,000 mensuales, más 500 semanales para la despensa, más los gastos médicos de Fernanda, más las clases de karate de Noemí que no quería que dejara. Hice cálculos rápidos en mi cabeza. En total, había invertido más de $200,000 en la vida de Alan. $200,000 que no tenía, que pedí prestado, que trabajé día y noche para conseguir, que me costaron mi salud, mi juventud, mis propios sueños. Y él me había regalado chanclas de $20. Pero no era solo el dinero. Era todo lo demás. Las noches en vela cuando tenía fiebre de pequeño. Los partidos de fútbol donde era el único padre que nunca se perdía un juego. Las juntas escolares donde siempre estaba presente. Los problemas de adolescente que resolví sin juzgarlo. Los consejos de vida que le di cuando no sabía qué hacer. Recordé cuando tuvo su primer corazón roto a los 17 años. Se había encerrado en su cuarto durante 3 días sin comer. Yo me senté afuera de su puerta y le hablé durante horas, le conté de mi propio primer amor, le expliqué que el dolor era temporal. Al final salió y me abrazó llorando. Gracias por entenderme, papá. Recordé cuando se graduó de la universidad. Subió al escenario a recibir su diploma y me buscó entre la multitud. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me señaló y gritó, «Esto es por ti, papá». Lloré como un bebé ese día, sintiéndome el hombre más orgulloso del mundo. Recordé cuando nació Noemí. Alan me llamó a las 3 de la mañana desde el hospital, llorando de felicidad. «Papá, tienes una nieta preciosa. Parece un angelito. Ven rápido, quiero que seas el primero en conocerla después de nosotros». ¿En qué momento todo eso se había desvanecido? ¿Cuándo había comenzado a verme como una obligación en lugar de como su padre? Me di cuenta de que la respuesta estaba frente a mí, cuando conoció a Fernanda. Al principio pensé que era solo la emoción del amor joven. Fernanda era bonita, inteligente, de buena familia. Tadeo tenía dinero,
una casa grande, conexiones importantes. Poco a poco, Alan empezó a pasar más tiempo con ellos. Es que me enseñan sobre negocios, papá, me decía. Tadeo tiene muchos contactos que me pueden ayudar en el futuro. Las llamadas se volvieron menos frecuentes. Las visitas se acortaron. Los planes conmigo empezaron a cancelarse porque surgió algo con la familia de Fernanda. Pero yo seguía siendo el primero al que llamaba cuando necesitaba dinero, el primero al que acudía cuando tenía problemas. Me había convertido en un cajero automático con sentimientos. En el banco de papá que nunca cerraba, que nunca cobraba intereses, que nunca preguntaba para qué era el dinero. Mientras revisaba todos esos recibos, sentí algo que no había sentido en años, claridad mental absoluta. Por primera vez en mucho tiempo, veía las cosas exactamente como eran. No como quería que fueran, no como esperaba que fueran, sino como realmente eran. Alan me había elegido. No había sido un error, no había sido un descuido, no había sido que se le olvidó comprarme algo mejor. Él había elegido conscientemente darle a Tadeo un coche de $45,000 y a mí unas chanclas de 20. Había elegido hacerme sentir insignificante en mi propio día. Y yo también tenía que elegir. Podía seguir siendo el padre que acepta cualquier migaja de atención con tal de no perder a su hijo. Podía seguir fingiendo que las chanclas eran un regalo Southfield. Podía seguir prestando dinero que nunca me devolvería, pagando cuentas que no eran mías, siendo invisible hasta que me necesitaran. O podía elegir mi dignidad. Miré el reloj. Eran las 5 de la mañana del lunes. Los bancos abrían a las 9. Tenía 4 horas para decidir qué tipo de hombre quería ser por el resto de mi vida. Me levanté, me duché, me vestí con mi mejor traje, desayuné tranquilo por primera vez en semanas, y esperé a que abrieran los bancos. A las 9 en punto estaba parado frente al Banco Nacional con una carpeta llena de documentos en la mano. Le dije a la ejecutiva de cuentas que quería cancelar todas las transferencias automáticas que tenía programadas. Todas. ¿Está seguro, señor Ernesto? Algunas de estas transferencias las ha tenido activas durante años. Completamente seguro, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. La transferencia mensual de $500 que le enviaba a Alan por si acaso. Cancelada. El pago automático de la tarjeta de crédito que había puesto a nombre de los dos para emergencias y que él usaba para sus gastos personales. Cancelada. La cuenta de ahorros conjunta donde depositaba dinero cada mes para el futuro de Noemí, pero que Alan usaba cuando se le acababa el dinero. Congelada y transferida completamente a mi nombre. El seguro de vida donde Alan era el único beneficiario. Cambiado para que todo fuera directo a una fundación de caridad. ¿Algo más, señor Ernesto? Sí, dije, sacando las tarjetas de crédito adicionales que había dado a Alan a lo largo de los años. Quiero cancelar todas estas tarjetas. Inmediatamente. Mientras la ejecutiva procesaba cada cancelación, sentí como si me estuvieran quitando cadenas invisibles de los tobillos. Cada cancelado que escuchaba me hacía respirar un poco mejor. Cuando salí del banco, eran las 11 de la mañana y me sentía como un hombre nuevo. No había rabia en mi pecho, no había tristeza. Solo una extraña sensación de libertad que no había experimentado en décadas. Caminé despacio hacia mi coche, respirando el aire fresco de la mañana como si fuera la primera vez. Pero sabía que lo que acababa de hacer era solo el primer paso. Alan se daría cuenta pronto, muy pronto, de que algo había cambiado. Las tarjetas empezarían a ser rechazadas, las transferencias no llegarían, y entonces comenzaría el show. No tuve que esperar mucho. El teléfono sonó por primera vez a las 2 de la tarde. Era Alan, pero no contesté. Sonó de nuevo a las 2:15. Luego a las 2:30. Para las 3 de la tarde, ya había recibido 8 llamadas perdidas. Finalmente contesté la 9ª. Papá, ¿dónde estás? ¿Por qué no contestas el teléfono? Su voz sonaba ansiosa, preocupada. No como la voz de alguien que me había dado chanclas de $20 el día anterior. Estoy en casa, hijo. ¿Pasa algo? Sí, pasa algo. Mi tarjeta de crédito fue rechazada en el supermercado. Llamé al banco y me dijeron que había sido cancelada. ¿Tú sabes algo de eso? Su tono ya no era de preocupación. Era de exigencia. Como si tuviera derecho a usar mi dinero sin siquiera preguntarme. Sí, yo la cancelé esta mañana, respondí con la misma tranquilidad con la que le habría dicho que había cambiado el aceite del coche. ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? Esa tarjeta la uso para las emergencias. ¿Emergencias como qué?
¿Alan? ¿Como el BMW que le regalaste a Tadeo? Se hizo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración agitada. Papá, eso no tiene nada que ver. Ese regalo lo pagué con mi dinero. ¿Tu dinero? El mismo dinero que consigues porque no pagas renta, porque no pagas tus seguros, porque no pagas la mayoría de tus gastos porque tu papá se encarga de todo eso. No es así, papá. Tú sabes que yo trabajo duro. Trabajas duro, sí, pero con mis subsidios. Dime una cosa, Alan, ¿cuánto dinero mío usaste el mes pasado? Otro silencio. Más largo esta vez. No llevo cuentas de eso, papá. Somos familia. Tienes razón. Somos familia. Por eso pensé que el Día del Padre merecía algo mejor que chanclas de $20. Era solo un regalo. No pensé que te ibas a poner tan dramático por eso. Dramático. Esa palabra me golpeó como una cachetada. Para él, mi dolor era drama. Mi desilusión era exageración. Mis sentimientos no importaban. No es drama, hijo. Es dignidad. Y hoy decidí recuperar la mía. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que a partir de hoy, vas a vivir realmente con tu dinero. Sin mis transferencias, sin mis tarjetas, sin mis subsidios. A ver qué tan fácil es comprar BMWs cuando realmente pagas tus propios gastos. No puedes hacer eso. Tengo responsabilidades. Tengo una familia. Yo también tengo responsabilidades. Y mi responsabilidad principal es conmigo mismo, algo que olvidé durante 30 años. Papá, por favor. Podemos hablar de esto. Ven a casa y lo discutimos como adultos. No, Alan. Ya no voy a ir corriendo cada vez que me llames. Ya no voy a resolver tus problemas financieros. Ya no voy a ser tu banco personal. Eres mi padre. Se supone que los padres ayudan a sus hijos. Los padres ayudan a sus hijos. Los hijos respetan a sus padres. Tú elegiste tratarme como un cajero automático. Ahora yo elijo tratarte como el adulto que se supone que eres. Colgué el teléfono. Mis manos no temblaban. Mi voz no se había quebrado. Por primera vez en años, me había defendido sin disculparme. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. No contesté. Sonó 20 veces más durante esa tarde. No contesté ninguna. A las 6 de la tarde, escuché un coche en mi entrada. Miré por la ventana y vi el Honda de Fernanda. Alan bajó del asiento del pasajero como un huracán y caminó hacia mi puerta. Fernanda se quedó en el coche, probablemente transmitiendo en vivo este drama familiar para sus seguidores. Tocó la puerta como si la fuera a romper. Papá, abre la puerta. Tenemos que hablar. Abrí despacio, sin prisa. Alan entró como una tromba, con la cara roja de frustración. ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Por qué cancelaste todo? ¿Por qué no contestas el teléfono? Siéntate, Alan, le dije, señalando el sillón frente al mío. Vamos a hablar como adultos, como tú dijiste. Se sentó, pero en el borde del asiento, como si estuviera listo para saltar. Dime exactamente qué quieres, le dije. Quiero que reactives las tarjetas, que restaures las transferencias, y que dejemos este drama atrás. ¿Y qué me ofreces a cambio? ¿A cambio? Soy tu hijo. No tienes que pedirme nada a cambio. Ah, pero yo sí tengo que darte todo sin pedir nada. Interesante concepto de familia. No es eso, papá. Es que siempre has estado ahí para mí. Es lo normal. ¿Normal? ¿También es normal regalarle un BMW a tu suegro y chanclas a tu padre? Ya te dije que eso no tiene nada que ver. Tiene todo que ver, Alan. Tiene que ver con prioridades. Tiene que ver con respeto. Tiene que ver con valor. Me levanté y fui por la caja de zapatos con todos los recibos. La puse sobre la mesa de centro entre nosotros. ¿Sabes qué es esto?, le pregunté. No tengo idea. Son todos los recibos de todo el dinero que he gastado en ti durante los últimos 30 años. ¿Quieres que los contemos juntos? Su cara cambió. Por primera vez desde que había llegado, se veía incómodo. Papá, no tenemos que hacer cuentas. Somos familia. Tienes razón. No tenemos que hacer cuentas. Pero tú sí tienes que entender algo. Ayer me demostraste exactamente cuánto valgo para ti. $19.99. Era solo un regalo.
Era una declaración. Y yo te estoy dando mi respuesta. Se quedó callado por primera vez desde que había llegado. Podía ver las ruedas girando en su cabeza, tratando de encontrar la manera de manipular la situación a su favor. Está bien, dijo finalmente, con un tono más suave. Me disculpo por las chanclas. Fue un error. La próxima vez te compraré algo mejor. No habrá próxima vez, Alan. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya no voy a esperar migajas de tu atención. Ya no voy a mendigar respeto. Ya no voy a pagar para que me quieran. Se paró del sillón, volviendo a su estado de agitación. Esto es ridículo. Estás destruyendo nuestra familia por un regalo. No, hijo. Tú destruiste nuestra familia cuando decidiste que yo valía menos que un extraño. Yo solo estoy reconociendo la realidad. Tadeo no es un extraño. Es el padre de mi esposa. Y yo soy tu padre. El que te crió, el que pagó por todo lo que tienes, el que nunca te dijo que no a nada. ¿Y eso me convierte en qué? En alguien que merece chanclas baratas. Ya basta con las malditas chanclas. Tienes razón. Ya basta. Porque de ahora en adelante, no habrá más regalos baratos ni caros. No habrá más regalos en absoluto. Alan se quedó parado en medio de mi sala, mirándome como si no me reconociera. Sus ojos iban de mi cara a la caja de recibos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. No puedes hablar en serio, dijo finalmente, con una voz que sonaba más pequeña que antes. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Papá, por favor. Sé que cometí un error, pero no puedes castigarme así. Tengo gastos, tengo responsabilidades. Y yo tengo 72 años y una cuenta de banco que refleja 30 años de poner tus responsabilidades antes que las mías. Se sentó de nuevo, esta vez realmente sentado, no en el borde del asiento. Por primera vez, parecía estar realmente escuchándome. No sabía que te sentías así, dijo, y por un momento pensé que tal vez había una oportunidad de entendimiento. ¿No sabías? Alan, ayer me diste chanclas de $20 el mismo día que le diste un BMW a un hombre que conoces desde hace 5 años. ¿Realmente no sabías que eso me iba a doler? Pensé que entenderías. Pensé que sabrías que lo hice por estrategia, por mantener buenas relaciones con la familia de Fernanda. ¿Estrategia? Humillar a tu padre es estrategia. No fue para humillarte, fue para quedar bien con Tadeo. Él tiene contactos importantes, puede ayudarme en mi carrera. Y ahí estaba. La verdad desnuda, cruda, sin disfraces. Yo era sacrificable por su carrera. Mi dignidad era un precio aceptable por sus ambiciones. Entonces admites que me sacrificaste por conveniencia. No lo veas así, papá. Es que tú siempre has estado ahí. Sabía que tú me ibas a entender. Claro, papá siempre entiende. Papá nunca se queja. Papá nunca dice que no. Papá es tan confiable que puedes pisotearlo cuando necesites quedar bien con alguien más importante. No es eso. Es exactamente eso, Alan. Y funciona porque yo lo he permitido durante décadas. Se quedó callado, mirando sus manos. Podía ver que finalmente estaba entendiendo la magnitud de lo que había hecho, pero no estaba seguro de si sentía remordimiento o solo pánico por las consecuencias. ¿Qué tengo que hacer para arreglar esto?, preguntó finalmente. No puedes arreglar esto, hijo. No puedes deshacer 30 años de tomarme por sentado. No puedes borrar el momento en que decidiste que yo valía menos que quedar bien con tu suegro. Pero puedo cambiar. Puedo ser mejor. Puedes ser mejor con la siguiente persona que decidas amar. Conmigo ya es muy tarde. No digas eso. Soy tu hijo. Siempre seré tu hijo. Genéticamente, sí. Emocionalmente, ya no estoy tan seguro. Esas palabras le dolieron. Lo vi en su cara, en la manera en que se encogió ligeramente. Bien. Que sintiera una fracción del dolor que me había causado a mí. Papá, por favor. Déjame compensarte. Déjame demostrarte que puedo ser el hijo que mereces. ¿Con qué dinero? Porque según tengo entendido, mi dinero era lo que te permitía ser tan generoso con otros. Conseguiré el dinero. Trabajaré más horas, buscaré un segundo trabajo. ¿Para qué? ¿Para comprarme regalos caros y demostrar que me quieres? Ya no necesito que me compres nada, Alan. Ya no necesito tu amor comprado. No es amor comprado, es amor verdadero.
El amor verdadero no humilla a las personas que ama. El amor verdadero no usa a las personas como cajeros automáticos. El amor verdadero no sacrifica la dignidad de alguien por quedar bien con extraños. Se paró otra vez, empezando a caminar de un lado a otro de mi sala. Podía ver la desesperación creciendo en él. Está bien, tienes razón. Tienes toda la razón. Fui un mal hijo, fui egoísta, fui injusto. ¿Es eso lo que quieres escuchar? No quiero escuchar nada, Alan. No necesito tus disculpas. Lo que necesito es mi tranquilidad. ¿Y cómo consigo que me perdones? No puedes. El perdón es algo que doy cuando quiero darlo, no cuando tú lo necesitas. Entonces, ¿qué? ¿Ya no voy a ser tu hijo? ¿Ya no vamos a tener relación? Puedes ser mi hijo cuando aprendas a actuar como tal. Hasta entonces, eres solo un hombre de 35 años que necesita aprender a vivir sin los subsidios de papá. Esto es cruel. ¿Cruel? ¿Sabes qué es cruel, Alan? Cruel es darle un BMW a un extraño y chanclas a la persona que sacrificó todo por ti. Cruel es usar el dinero de tu padre para quedar bien con otras personas. Cruel es llamar drama al dolor legítimo de alguien que te ama. Ya entendí que estuvo mal. ¿Qué más quieres? Quiero que te vayas de mi casa y que no regreses hasta que puedas venir sin pedir nada, sin necesitar nada, solo porque quieres estar conmigo. ¿Y cuándo va a hacer eso? No lo sé. Tal vez nunca. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volteó hacia mí. ¿Y si te necesito? ¿Y si tengo una emergencia real? Entonces llama a Tadeo. Pregúntale si su BMW nuevo puede prestarte dinero. Papá, por favor. Alan, vete. Ya dijimos todo lo que teníamos que decir. Abrió la puerta, pero antes de salir me dijo, te vas a arrepentir de esto. Te vas a quedar solo. Prefiero estar solo que sentirme solo estando con ustedes. Cerró la puerta con un golpe que hizo temblar toda la casa. A través de la ventana lo vi subirse al coche de Fernanda. Ella lo bombardeó con preguntas que no pude escuchar, pero por sus gestos era claro que estaba furiosa. Se fueron, y mi casa quedó en silencio. Me senté en mi sillón y por primera vez en horas, sonreí. No era una sonrisa de felicidad, era una sonrisa de alivio. Como cuando te quitas unos zapatos que te han estado apretando todo el día. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Pero sabía que esto apenas comenzaba. Alan no se iba a rendir tan fácil. Tenía demasiado que perder como para aceptar mi decisión sin pelear. Y tenía razón. Las siguientes 2 semanas fueron una montaña rusa emocional. Alan alternaba entre diferentes estrategias para hacerme cambiar de opinión. Primero intentó la culpa. Me mandaba mensajes de texto diciéndome lo mal que estaba económicamente, como Fernanda estaba preocupada, como Noemí preguntaba por qué el abuelo estaba enojado. Cuando eso no funcionó, intentó la nostalgia. Me mandó fotos viejas nuestras, el de bebé en mis brazos, su graduación, su boda. Cada foto venía con un mensaje, ¿recuerdas cuando éramos felices? ¿Recuerdas cuando éramos una familia? Después intentó la intimidación. Fernanda me llamó gritándome que era un viejo egoísta, que estaba destruyendo su familia, que Alan estaba deprimido por mi culpa. Luego vinieron los intermediarios. Conocidos mutuos, vecinos, hasta el padre de la iglesia me llamaron para decirme que estaba siendo muy duro, que la familia era lo más importante, que debía perdonar. Pero yo mantuve mi posición. Cada llamada que no contesté, cada mensaje que leí sin responder, cada intento de manipulación que ignoré, me hacía sentir más fuerte. Y entonces, cuando pensé que ya había visto todas sus tácticas, llegó la que no esperaba. Un sábado por la tarde, mientras leía tranquilamente en mi patio trasero, escuché pasos en mi jardín. Pensé que era Alan otra vez, pero cuando levanté la vista, vi a mi nieta Noemí caminando hacia mí con los ojos rojos e hinchados de llorar. Abuelo, dijo con una voz quebrada que me partió el corazón. Me levanté inmediatamente y la abracé. Su pequeño cuerpo temblaba contra el mío. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué te tiene tan triste? Papá me dijo que ya no me quieres porque él te hizo enojar. Me dijo que ya no vas a venir a mis cumpleaños ni a mis graduaciones porque estás furioso con nuestra familia. Sentí una rabia tan profunda que por un momento pensé que me iba a dar un infarto. Alan había usado a su propia hija como arma emocional contra mí. Había manipulado a una niña de 16 años para que viniera a rogarme que volviera. Siéntate aquí conmigo, Noemí, le dije, guiándola hacia las sillas del patio.
Vamos a hablar de esto como adultos. Se sentó, secándose las lágrimas con la manga de su suéter. Noemí, ¿tú me has visto alguna vez tratarte mal? ¿Alguna vez te he gritado o te he hecho sentir que no te quiero? No, abuelo. Tú siempre has sido súper bueno conmigo. ¿Y crees que de la noche a la mañana me convertiría en el tipo de persona que castigaría a una niña inocente por los errores de su papá? No, pero papá dice que estás muy enojado. Estoy decepcionado de tu papá, es cierto, pero mi decepción con él no tiene nada que ver contigo. Tú no hiciste nada malo. Entonces, si vas a venir a mi cumpleaños. Por supuesto que voy a venir a tu cumpleaños. Y a tu graduación. Y a cualquier evento importante de tu vida donde tú quieras que esté. ¿En serio? Sus ojos se iluminaron por primera vez desde que había llegado. En serio. Pero necesito que entiendas algo muy importante, Noemí. Tu papá y yo tenemos problemas de adultos que no tienen nada que ver contigo. Él hizo algo que me lastimó mucho, y ahora estamos aprendiendo a tener una relación diferente. ¿Qué hizo? Dudé si contarle o no. Era muy joven para entender completamente las dinámicas de dinero y respeto, pero era lo suficientemente inteligente para merecer una explicación honesta. Tu papá me trató como si yo no fuera importante para él. Me hizo sentir como si mi amor no valiera nada. Y yo decidí que merezco mejor que eso. Por las chanclas. Ah, así que sabía lo de las chanclas. Las chanclas fueron solo un símbolo, mi amor. El problema real es que tu papá se olvidó de que las personas que nos aman merecen nuestro respeto. Yo le dije que estuvo mal. Le dije que debería haberte regalado algo mejor. ¿Y qué te dijo él? Que no entiendo porque soy muy joven. Pero sí entiendo, abuelo. Entiendo que estuvo mal. Me quedé callado por un momento, admirando la sabiduría natural de esta niña que a los 16 años entendía conceptos que su padre de 35 no podía comprender. Noemí, quiero que sepas algo. Sin importar lo que pase entre tu papá y yo, tú siempre vas a ser mi nieta querida. Siempre vas a poder contar conmigo. Siempre vas a tener un lugar en mi vida. Y papá no. Tu papá puede tener un lugar en mi vida cuando aprenda a valorarlo. Hasta entonces, prefiero mantener mi distancia. Nunca se van a arreglar. No lo sé, mi amor. Eso depende de que tu papá entienda lo que hizo mal y realmente cambie. No solo que se disculpe, sino que cambie. Se quedó pensativa por un momento. Abuelo, ¿puedo preguntarte algo? Claro, lo que quieras. ¿Por qué papá le regaló ese coche tan caro al abuelo Tadeo? Esa es una muy buena pregunta. ¿Tú qué piensas? Creo que quería quedar bien con él. Mamá siempre dice que el abuelo Tadeo tiene mucho dinero y muchos contactos importantes. Eres muy inteligente, Noemí. Pero eso significa que papá te sacrificó por conveniencia, ¿verdad? Me sorprendió la claridad con la que lo había expresado. Una niña de 16 años había entendido en 5 minutos lo que su padre se negaba a aceptar después de semanas. Así es, mi amor. Eso está muy mal. Sí, está muy mal. ¿Y por eso cortaste su dinero? Corté su acceso a mi dinero porque me di cuenta de que me estaba usando. Era fácil ser generoso con otros cuando usaba mi dinero para hacerlo. Ah, entonces ahora tiene que ser generoso con su propio dinero. Exactamente. Se quedó callada por un largo rato, procesando todo lo que habíamos hablado. Abuelo, ¿puedo venir a visitarte aunque papá no venga? Por supuesto. De hecho, me encantaría que vinieras más seguido. Podríamos cocinar juntos, ver películas, o simplemente platicar como estamos haciendo ahora. ¿En serio? No estaría mal. ¿Por qué estaría mal? Porque papá dice que si vengo a verte, estoy tomando tu lado en lugar del suyo. Otra manipulación. Alan estaba tratando de controlar hasta las relaciones que yo podía tener con mi propia familia. Noemí, esto no es una guerra donde tienes que elegir bandos. Yo no estoy peleado contigo ni con tu mamá. Solo estoy estableciendo límites con tu papá. ¿Qué son límites? Los límites son cuando decides cómo quieres que te traten y no permites que las personas crucen esas líneas. Por ejemplo, mi límite es que no voy a dar dinero a alguien que no me respeta. Ah, como cuando yo le digo a Marcos de mi salón que no me gusta que me grite, y si me grita, no le hablo. Exactamente como eso. Entonces, tu límite con papá es que no le vas a dar dinero hasta que aprenda a respetarte.
Ese es uno de mis límites, sí. Me parece justo. ¿En serio? Sí. Si yo fuera rica y alguien usara mi dinero para quedar bien con otras personas mientras me tratara mal, yo también cortaría su dinero. La sabiduría de los jóvenes me seguía sorprendiendo. Noemí entendía conceptos de autorrespeto que adultos de mi generación nunca habían aprendido. Abuelo, ¿puedo decirte algo que tal vez no te guste? Dime. Creo que papá está muy asustado. ¿Asustado de qué? Asustado de tener que vivir realmente con su dinero. Asustado de que mamá se dé cuenta de que no gana tanto como ella piensa. Asustado de que la familia de mamá se dé cuenta de que él no es tan exitoso como presume. ¿Por qué piensas eso? Porque anoche lo escuché hablando por teléfono con alguien. Estaba preguntando por préstamos y sonaba muy desesperado. Después escuché a mamá preguntándole por qué el abuelo Tadeo no podía prestarle dinero, y papá le gritó que el abuelo Tadeo no era su banco personal. Ironías de la vida. Alan finalmente entendía cómo se sentía ser tratado como un banco personal, pero había tenido que aprenderlo de la manera más difícil. Noemí, ¿tu papá sabe que viniste a hablar conmigo? No. Le dije que iba a casa de mi amiga Karen. No quería que me prohibiera venir. ¿Te hubiera prohibido? Probablemente. Está muy enojado contigo y dice que eres tú el que está siendo terco. ¿Y tú qué piensas? Pienso que papá cometió un error muy grande y ahora no sabe cómo arreglarlo sin tener que admitir que estuvo mal. Eres demasiado inteligente para tu edad, ¿sabes? Mamá dice que es porque paso mucho tiempo con adultos en lugar de actuar como una adolescente normal. Tu mamá tiene razón, pero eso no es malo. Significa que ves las cosas con más claridad que muchos adultos. Noemí se quedó conmigo hasta que oscureció. Cocinamos juntos una cena sencilla, vimos una película vieja que le gustaba, y hablamos de sus planes para la universidad. Era la conversación más natural y relajada que había tenido en semanas. Cuando llegó la hora de irse, me abrazó fuerte. Abuelo, gracias por explicarme todo. Ahora entiendo mejor lo que está pasando. Gracias a ti por venir, mi amor. Y recuerda, siempre puedes venir cuando quieras. Aunque papá se enoje, tu papá no tiene derecho a controlar tu relación conmigo. Eres lo suficientemente grande para decidir a quién quieres ver. Se fue caminando hacia la parada del autobús, y yo me quedé parado en mi puerta viéndola alejarse. Era increíble cómo una conversación con mi nieta había aclarado tanto mis pensamientos. Su perspectiva fresca me había ayudado a ver que no estaba loco, que mis sentimientos eran válidos, que mis límites eran justos. Pero también me había dado información valiosa. Alan estaba desesperado financieramente, y esa desesperación lo haría más impredecible. No tuve que esperar mucho para confirmarlo. El lunes por la mañana, mientras tomaba mi café y leía el periódico, sonó el timbre. Miré por la ventana y vi a Fernanda parada en mi puerta, vestida como si fuera a una reunión de negocios importante. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. Fernanda, ¿en qué puedo ayudarte? Necesitamos hablar, Ernesto. Esto ya se salió de control. ¿De qué quieres hablar? De esta rabieta que estás haciendo. De cómo estás afectando a mi familia. De cómo tu orgullo está lastimando a personas inocentes. Su tono era condescendiente, como si le estuviera hablando a un niño berrinchudo. ¿Rabieta? ¿Orgullo? Interesante manera de describir el autorrespeto. Llámalo como quieras. Lo que importa es que necesitas detener esto ahora mismo. ¿O qué? ¿O vas a perder a tu familia para siempre? ¿Amenazas ahora, Fernanda? No son amenazas. Son hechos. Alan está considerando mudarse a otra ciudad. Dice que no puede estar cerca de alguien que lo chantajea emocionalmente. ¿Chantaje emocional? Así llama a las consecuencias de sus acciones. Así llama a un padre que usa el dinero para controlar a su hijo adulto. Me reí. Realmente me reí en su cara. ¿Usar el dinero para controlar? Fernanda, ¿sabes cuántos años Alan usó mi dinero sin preguntarme para qué lo quería? ¿Sabes cuántas veces gastó mi dinero en ustedes mientras me daba migajas de atención? Eso es diferente. Los padres ayudan a sus hijos. Es natural. Los padres ayudan a sus hijos que los respetan. No financian a adultos que los tratan como cajeros automáticos. Alan te respeta. ¿Regalarme chanclas de $20 mientras le da un BMW a tu padre es respeto? Ya basta con esas malditas chanclas.
¿Vas a destruir una familia por un regalo? No voy a destruir nada, Fernanda. Solo voy a dejar de financiar mi propia humillación. Eres un viejo egoísta. Y tú eres una mujer que se acostumbró a vivir con dinero ajeno. Supongo que ahora tendrás que acostumbrarte a vivir con el dinero que realmente ganan. Su cara se puso roja de rabia. ¿Sabes qué? Tienes razón. Me acostumbré a que tuviéramos ayuda extra. ¿Y sabes por qué? Porque Alan me dijo que esa era tu manera de demostrar amor. Me dijo que te gustaba ser generoso, que te hacía sentir útil. ¿Te dijo eso? Sí. Me dijo que si no aceptábamos tu ayuda, te ibas a sentir rechazado. Que necesitabas sentirte necesario. Esto era nuevo. Alan le había mentido a su esposa sobre mis motivaciones para seguir justificando el uso de mi dinero. ¿Y tú le creíste? ¿Por qué no le iba a creer? Es mi esposo. Y parecía lógico. Muchos padres mayores quieren sentirse útiles ayudando a sus hijos. Fernanda, ¿alguna vez se te ocurrió preguntarme directamente si eso era verdad? ¿Para qué? Alan conoce mejor que nadie a su padre. Aparentemente no me conoce nada. Se quedó callada por un momento, y pude ver que estaba procesando la información. Tal vez empezaba a darse cuenta de que su esposo le había estado mintiendo. Entonces nunca quisiste ayudarnos. Quise ayudarlos al principio, cuando pensé que era temporal, cuando creí que Alan eventualmente sería independiente. Pero se convirtió en un estilo de vida. Se convirtió en una expectativa. Pero nunca dijiste nada. ¿Cómo iba a decir algo? Cada vez que daba dinero, Alan me decía lo agradecido que estaba, lo mucho que significaba para él, cómo me lo iba a devolver cuando pudiera. Pensé que realmente apreciaba mi ayuda. Y la apreciaba. No, Fernanda. Apreciaba el dinero. A mí me daba por sentado. ¿Cómo puedes decir eso? Alan te ama. Alan ama lo que hago por él. No me ama a mí. Si me amara, no me habría humillado públicamente dándome chanclas mientras le daba un BMW a tu padre. Tal vez cometió un error de juicio. Un error de juicio es equivocarse en algo pequeño. Humillar a tu padre en su propio día es una decisión consciente. Fernanda se quedó callada por un largo rato. Podía ver que estaba luchando internamente con algo. Ernesto, ¿puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Realmente es solo por las chanclas? ¿O hay algo más? Era la primera pregunta a Anist que me había hecho desde que había llegado. Las chanclas fueron la gota que derramó el vaso. Pero el vaso se había estado llenando durante años. ¿De qué manera? De ser tratado como un invitado en la vida de mi propio hijo. De ser llamado solo cuando necesitaban dinero. De recibir visitas de 5 minutos mientras ustedes pasaban horas con tu familia. De ser el último en enterarme de decisiones importantes que afectaban a mi nieta. No sabía que te sentías así. Porque nunca preguntaron cómo me sentía. Solo asumieron que estaría ahí sin importar cómo me trataran. ¿Y ahora qué? Ya no vas a ser parte de nuestras vidas. Voy a ser parte de las vidas de las personas que me valoren. Noemí siempre será mi nieta. Tú puedes ser mi nuera si aprendes a verme como una persona y no como un recurso. Y Alan puede ser mi hijo cuando aprenda a actuar como tal. ¿Qué tendría que hacer Alan para que lo perdonaras? No se trata de perdón, Fernanda. Se trata de respeto. Alan tendría que demostrar que me ve como su padre, no como su financista. ¿Cómo haría eso? Esa es una pregunta que él tendría que responder. Yo no voy a darle un manual de instrucciones sobre cómo amarme. Esto es muy complicado. No, es muy simple. O me respeta o no me respeta. O me valora o no me valora. O soy su padre o soy su banco. No puede ser las dos cosas cuando le conviene. Fernanda se quedó pensativa por otro momento largo. ¿Puedo decirte algo? Claro. Mi papá nunca me habría cortado económicamente, sin importar lo que yo hubiera hecho. Tu papá también nunca trabajó 30 años para financiar tu vida adulta solo para recibir chanclas de $20 como agradecimiento. Touche. Fernanda, ¿puedo preguntarte algo yo también? Sí. ¿Realmente crees que estuvo bien que Alan me diera chanclas mientras le daba un BMW a tu padre? Se tardó mucho en responder. No, dijo finalmente. No estuvo bien. ¿Y crees que Alan lo sabe? Creo que lo sabe,
pero no quiere admitirlo porque significaría aceptar que ha estado mal contigo durante mucho tiempo. Exacto. Y mientras no pueda admitir eso, no puede cambiar. ¿Y si lo admite? ¿Y si viene y te dice que estuvo mal y se disculpa? Entonces sería un buen primer paso. Pero las disculpas son solo palabras. El cambio real se demuestra con acciones. ¿Qué tipo de acciones? Las que demuestren que me ve como su padre, no como su empleado. Fernanda se fue ese día con mucho en qué pensar. Y yo también tenía mucho en qué reflexionar. Por primera vez desde que había comenzado todo esto, alguien de la familia de Alan había tenido una conversación real conmigo, sin gritos, sin manipulación, sin amenazas. Los siguientes días fueron extrañamente tranquilos. No recibí llamadas desesperadas, no vinieron a tocar mi puerta, no llegaron mensajes de texto llenos de drama. Era como si hubiera una tregua silenciosa mientras todos procesaban lo que estaba pasando. Aproveché esa calma para hacer algo que no había hecho en décadas, pensar en mí mismo. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo siendo el padre de Alan, el abuelo de Noemí, el proveedor de la familia, que había olvidado quién era Ernesto el hombre. ¿Qué me gustaba hacer? ¿Qué me hacía feliz además de ayudar a otros? Comencé a redescubrirme lentamente. Me levanté una mañana y en lugar de preocuparme por si Alan necesitaba dinero o si había pagado alguna cuenta que no era mía, me preparé un desayuno elaborado. Huevos revueltos con hongos, tocino crujiente, pan tostado con mantequilla real, café colombiano que había estado guardando para ocasiones especiales. Comí despacio, saboreando cada bocado, leyendo el periódico completo sin prisa. Era un lujo que no me había dado en años. Después del desayuno, salí a caminar por el parque que estaba cerca de mi casa. Había pasado por ahí miles de veces en el coche, pero nunca me había detenido a caminarlo. Era hermoso. Había bancos bajo los árboles, un pequeño lago con patos, senderos bien cuidados donde otras personas mayores hacían ejercicio. Me senté en uno de los bancos y observé a la gente. Una pareja de ancianos jugaba ajedrez en una mesa de concreto. Una mujer de mi edad alimentaba a los patos con migajas de pan. Un grupo de personas hacía tai chi en el área de pasto. ¿Es la primera vez que viene por aquí?, me preguntó una voz femenina. Me volteé y vi a una mujer elegante, probablemente de unos 65 años, con cabello gris bien peinado y una sonrisa amable. Sí, es la primera vez que realmente me detengo a disfrutarlo, respondí. Es un lugar hermoso para reflexionar. Yo vengo aquí todas las mañanas desde que me jubilé. ¿En qué trabajaba? Era enfermera. 35 años en el Hospital General. ¿Y usted? Trabajé en una fábrica durante 40 años. Debe haber sido un trabajo duro. Lo fue, pero me gustaba. Me daba propósito. ¿Y ahora qué le da propósito? Era una pregunta simple, pero me golpeó como un martillo. ¿Qué me daba propósito ahora? Durante décadas, mi propósito había sido Alan. Trabajar para él, ahorrar para él, resolver sus problemas, facilitar su vida. Estoy redescubriendo eso, respondí honestamente. Está en una transición. Yo pasé por eso cuando me jubilé. De repente ya no era la enfermera Marta, solo era Marta. Fue aterrador al principio. ¿Y cómo superó eso? Empecé a hacer cosas para mí, cosas que había postergado durante décadas. Aprendí a pintar, comencé a viajar sola, me uní a un club de lectura. ¿No se sintió egoísta? Al principio sí, pero después me di cuenta de que pasar toda tu vida viviendo para otros no es noble, es autodestructivo. Uno no puede dar lo que no tiene. Sus palabras resonaron profundamente en mí. ¿Cuántos años había pasado vaciándome para llenar a otros? ¿Puedo preguntarle algo personal?, me dijo Marta. Claro. ¿Tuvo una pérdida reciente? ¿Es por eso que está reevaluando su vida? Algo así. Perdí la ilusión de que estaba siendo valorado por las personas que más amo. Esas son las pérdidas más dolorosas. Cuando te das cuenta de que has estado dando a personas que solo toman. Exactamente. ¿Tiene familia? Tengo un hijo adulto y una nieta. Mi hijo, digamos que hemos tenido un desacuerdo fundamental sobre el respeto mutuo. ¿Y su nieta? Ella es un ángel. La única que realmente me ve como persona. Los nietos a menudo ven las cosas con más claridad que los hijos. No tienen la complicación emocional de la relación padre-hijo. Muy cierto.
Puedo darle un consejo de alguien que ha vivido lo suficiente para aprender algunas lecciones. Por favor, no viva su vida esperando que otras personas cambien. Viva su vida de manera que sea feliz con o sin su aprobación. Si cambian y se suman a su felicidad, maravilloso. Si no cambian, usted ya será feliz de todas maneras. Es así de simple. Es así de simple y así de difícil. Simple porque la fórmula es clara. Difícil porque requiere valor para poner límites y mantenerlos. He estado poniendo límites recientemente. ¿Y cómo se siente? Liberador y aterrador al mismo tiempo. Perfecto. Eso significa que está haciendo algo que importa. Hablamos durante otra hora. Marta me contó sobre sus viajes, sobre cómo había aprendido a pintar acuarelas a los 60 años, sobre el club de lectura que había cambiado su perspectiva sobre muchas cosas. ¿Sabe qué? Debería venir al club de lectura el próximo miércoles. Estamos leyendo un libro sobre segundas oportunidades. No sé si soy muy bueno para esas cosas sociales. Nadie es bueno al principio, pero es una manera de conocer personas que están en su misma etapa de vida. ¿De verdad cree que debería? Creo que debería hacer todo lo que le dé curiosidad. A su edad, la curiosidad es un regalo. Me fui del parque esa tarde con el número de teléfono de Marta y una invitación para unirme a su club de lectura. Pero más importante, me fui con una nueva perspectiva sobre mi vida. Durante semanas había estado enfocado en lo que Alan había hecho mal, en cómo me había lastimado, en las injusticias que había sufrido. Y aunque todo eso era válido, también me había estado manteniendo atrapado en el pasado. Marta tenía razón. No podía controlar si Alan cambiaba o no. Solo podía controlar cómo vivía mi propia vida. Esa noche, en lugar de sentarme en mi sillón a rumiar sobre la situación con Alan, saqué unos libros que había comprado años atrás pero nunca había leído. Libros sobre historia, sobre viajes, sobre filosofía. Libros que había postergado porque siempre tenía alguna crisis de Alan que resolver. Elegí uno sobre la historia de la exploración antártica y me sumergí en él. Era fascinante leer sobre hombres que habían arriesgado todo por descubrir lo desconocido, que habían encontrado propósito en la aventura misma. Cuando sonó el teléfono a las 9 de la noche, ni siquiera levanté la vista del libro. Era Alan, por supuesto, pero ya no me sentía obligado a contestar cada llamada. Al día siguiente fui a la librería local y compré 3 libros más. También me inscribí en una clase de computación para personas mayores que ofrecían en la biblioteca. Si iba a redescubrir quién era Ernesto, necesitaba modernizarme un poco. La semana pasó volando. Cada día descubría algo nuevo sobre mí mismo. Descubrí que me gustaba cocinar cuando no lo hacía por obligación, sino por placer. Descubrí que tenía opiniones sobre arte cuando visité un museo local. Descubrí que disfrutaba la conversación intelectual cuando fui al club de lectura de Marta. El club de lectura fue una revelación. Había 12 personas, hombres y mujeres entre los 55 y 75 años. Todos habían llegado ahí después de algún tipo de transición, jubilación, divorcio, pérdida de pareja, hijos que se habían independizado. Hablamos del libro, sí, pero también hablamos de la vida. De los desafíos de redefinirse después de décadas de ser definido por otros. De la libertad aterradora de despertar un día y darse cuenta de que finalmente podías vivir para ti mismo. Es gracioso, dijo un hombre llamado Tadeo, qué ironía el nombre. Pasamos la primera mitad de la vida construyendo una identidad basada en lo que otros necesitan de nosotros. Y la segunda mitad aprendiendo a ser nosotros mismos. El problema, añadió una mujer llamada Carmen, es que a veces las personas de la primera mitad de nuestra vida no saben cómo relacionarse con la nueva versión de nosotros. ¿Y qué hacen cuando eso pasa?, pregunté. Depende, respondió Carmen. Si realmente nos aman, aprenden. Si solo amaban lo que hacíamos por ellos, se alejan. ¿Y cómo distingues entre los dos? Por su reacción cuando pones límites, dijo Marta. Las personas que te aman respetan tus límites. Las que solo te usan se enojan cuando los pones. Esas palabras de Marta me resonaron durante días. Alan se había enojado cuando puse límites. No había respetado mi decisión, no había reflexionado sobre sus acciones, no había mostrado comprensión hacia mis sentimientos. Solo se había enojado porque ya no podía usar mi dinero. Habían pasado 6 semanas desde el Día del Padre cuando finalmente recibí la llamada que no esperaba. Era un sábado por la mañana. Yo estaba en la cocina preparando unos pancakes especiales que había aprendido a hacer en una clase de cocina a la que me había inscrito,
cuando sonó el teléfono. Abuelo. Era Noemí, pero su voz sonaba diferente. Preocupada. Hola, mi amor. ¿Qué pasa? Abuelo, papá está en el hospital. Se me cayó la espátula que tenía en la mano. ¿Qué? ¿Qué pasó? Tuvo un colapso nervioso anoche. Mamá dice que ha estado muy estresado con el trabajo y el dinero, y ayer simplemente se desplomó. Está consciente, pero los doctores dicen que necesita descansar. ¿En qué hospital están? En el General. Abuelo, ¿podrías venir? Papá está preguntando por ti. Mi primer instinto fue salir corriendo hacia el hospital. Era mi hijo, sin importar todo lo que había pasado. Pero luego respiré profundo y pensé en todo lo que había aprendido en las últimas semanas. Voy para allá, Noemí. Pero voy por ti y por tu mamá, ¿está claro? Sí, abuelo. Entiendo. Cuando llegué al hospital, Fernanda estaba en la sala de espera con los ojos rojos. Se levantó cuando me vio y por un momento pensé que me iba a gritar, pero en lugar de eso me abrazó. Gracias por venir, me dijo. ¿Cómo está? Físicamente bien. Pero mentalmente, está agotado. El doctor dice que ha estado bajo mucho estrés durante mucho tiempo. Puedo verlo. Está durmiendo, pero puedes entrar si quieres. Entré a la habitación y vi a Alan conectado a varios monitores, durmiendo profundamente. Se veía más pequeño de lo que recordaba, más frágil. En ese momento no era el hombre de 35 años que me había dado chanclas baratas. Era mi hijo pequeño que necesitaba a su papá. Pero también recordé las palabras de Carmen del club de lectura: las personas que te aman respetan tus límites. Las que solo te usan se enojan cuando los pones. Me senté en la silla junto a su cama, pero no toqué su mano. No iba a fingir que todo estaba bien solo porque estaba en el hospital. Después de una hora, Alan abrió los ojos. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Papá, susurró. Hola, Alan. ¿Cómo te sientes? Cansado. Muy cansado. El doctor dice que has estado bajo mucho estrés. Sí, mucho estrés. Se quedó callado por un momento, mirando el techo. Papá, ¿puedes perdonarme? ¿Por qué quieres que te perdone, Alan? Por todo, por las chanclas, por no valorarte, por usar tu dinero, por tratarte mal. ¿Realmente entiendes por qué estuvo mal, o solo lo dices porque estás en el hospital? Lo entiendo. Creo que siempre lo entendí, pero no quería admitirlo. ¿Por qué no querías admitirlo? Porque admitirlo significaba aceptar que soy un mal hijo. Y no quería ser un mal hijo. Alan, no eres un mal hijo. Eres un hijo que cometió errores. Errores grandes. Sí, errores grandes. Hay manera de arreglarlos. Depende. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Lo que sea necesario. Lo que sea necesario no es una respuesta, Alan. Es una frase que la gente dice cuando está desesperada. Necesito especificidad. Se quedó pensando por un largo rato. Quiero empezar devolviendo el BMW. ¿Qué? El BMW que le regalé a Tadeo. Quiero devolvérselo al concesionario y usar ese dinero para empezar a pagarte todo lo que te debo. Alan, ¿de dónde salió el dinero para ese BMW? De los ahorros que tenía porque tú pagabas la mayoría de nuestros gastos. Entonces no era realmente tu dinero. No, era tu dinero que yo había ahorrado porque tú cubrías nuestros gastos. ¿Y cómo te sientes al admitir eso? Avergonzado, muy avergonzado. Bien, la vergüenza es el primer paso hacia el cambio. ¿Aceptarías que devuelva el coche? No, porque no estás entendiendo el punto. El punto no es el dinero, Alan. El punto es el respeto. Entonces, ¿qué quieres que haga? Quiero que aprendas a vivir realmente con tu dinero. Quiero que aprendas a valorar las relaciones más que las impresiones. Quiero que aprendas a ser un hijo antes de ser un yerno. ¿Cómo hago eso? Esa es una pregunta que tienes que responder tú mismo. Yo no voy a darte un manual. Y mientras tanto, yo voy a seguir viviendo mi vida. Si quieres ser parte de ella, tendrás que demostrar que me valoras como persona, no como proveedor. ¿Esto significa que ya no me vas a ayudar nunca? Significa que la ayuda se gana con respeto y se mantiene con gratitud. No es un derecho automático. Entiendo.
¿En serio entiendes, o crees que entiendes? Creo que estoy empezando a entender, pero probablemente necesite tiempo para entender completamente. Ese es el primer paso. Admitir que no entiendes completamente. Hablamos durante otra hora. No fue una reconciliación mágica donde todo se resolvió, pero fue el primer diálogo real que habíamos tenido en años. Alan admitió errores específicos, expresó remordimiento genuino, y más importante, no pidió que las cosas volvieran a ser como antes. Cuando me fui del hospital esa tarde, no sabía si Alan realmente cambiaría o si solo estaba diciendo lo que pensaba que quería escuchar. Pero por primera vez en semanas, tenía un poco de esperanza. 6 meses después, puedo decir que Alan ha hecho cambios reales. No perfectos, pero reales. Ha buscado un segundo trabajo para ser realmente independiente financieramente. Ha comenzado terapia para entender sus patrones de comportamiento. Ha devuelto el BMW y usado el dinero para empezar a pagar sus propias deudas. Más importante, ha empezado a visitarme sin pedir nada. Viene los domingos por la mañana y tomamos café juntos. Hablamos de la vida, de sus metas, de sus miedos, de todo excepto dinero. Noemí viene más seguido también. Cocina conmigo, me enseña sobre tecnología, me cuenta sobre sus planes universitarios. Nuestra relación es más fuerte que nunca. Y yo sigo redescubriéndome. Sigo yendo al club de lectura, he comenzado a viajar solo, he aprendido a usar una computadora, incluso he comenzado a escribir mis memorias. ¿He perdonado a Alan? No completamente. El perdón es un proceso, no un evento. Pero he aprendido que el perdón no significa permitir que las cosas vuelvan a ser como antes. Significa soltar el resentimiento mientras mantienes la sabiduría. La relación con Alan nunca será la misma que antes, y eso está bien. Antes era una relación desequilibrada donde yo daba todo y él tomaba todo. Ahora es una relación donde ambos contribuimos, donde ambos valoramos al otro, donde el respeto fluye en ambas direcciones. Me miro al espejo cada mañana y veo a un hombre diferente del que era hace un año. Veo a un hombre que aprendió que nunca es demasiado tarde para exigir respeto, que aprendió que el amor propio no es egoísmo, que aprendió que a veces tienes que perder una relación para salvarla. Hoy no necesito permiso para vivir. No es venganza, es liberación. ¿Y tú, que has escuchado mi historia, qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Seguirías pagando para que te quieran, o elegirías tu dignidad? La respuesta, como aprendí, puede cambiarlo todo.